Venta de indulgencias. Viene el comisario pontificio a la ciudad para vender indulgencias. Precedido por la bula del soberano pontífice, caminando sobre un tapiz de escarlata y oro, iba el comisario pontificio predicando indulgencias. Los sacerdotes, monjes y el pueblo salían a su encuentro con cirios encendidos, con estandartes en alto, con banderas desplegadas al viento, con todas las campanas de la ciudad al vuelo. Se izaba una alta cruz donde se sujetaba el estandarte pontificio y Tetzel, el comisario, con los ojos vueltos hacia el cielo, gritaba: Felices los que ven, y ven aquellos que comprenden que aquí están los pasaportes para el viaje del alma humana a la patria feliz, al paraíso. ¿Quién vacilará en adquirir por un cuarto de florín una de estas cartas que abren el paso a nuestra alma divina e inmortal en las celestes beatitudes del paraíso? Pues ciertísimamente es en cuanto suena la moneda en el cofre que el alma salta del purgatorio. Las indulgencias son inútiles, no pueden influir en las decisiones de Dios. Un cristiano verdaderamente arrepentido no obtiene por sí mismo, sino por la justificación de Cristo, el perdón de sus pecados. Uno se salva por la gracia de Dios. Firme, sereno, contemplado, acero, no luce hábito de monje, ni una gala está de pie. En el centro de la sala, ante el emperador Carlos V, Martín Lutero, con los ojos en el cielo, el rostro austero, sube hasta Dios en la celeste escala de la fe. Un gemido de angustia su alma exhala, mas jura obedecer a Dios primero ante la áspera insistencia. Retráctate. Monseñor, yo no quiero mancharme la conciencia, y si por eso vais a excomulgarme, podéis hacerlo. Asístame el Señor. Yo no puedo ni quiero retractarme. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Podemos decir, solo la fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Ese Dios de la historia que se nos muestra al ser humano una y otra vez, nos hizo retornar a sus caminos como pueblo cristiano, con un varón, con un hombre inquieto, con un hombre que deseaba, si allá había alguien más recto y justo en la tierra, ese quería ser él. Nada le llenaba, nada bastaba, ni los azotes, ni sus penitencias, nada, hasta que descubre en la palabra, en el libro de Romanos, la verdad. No hay justificación humana,
No, nadie puede por sí mismo llegar a Dios, estar en paz con Dios, estar reconciliado con Dios, sino solo a través de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Y así la Reforma Protestante fue un impulso que se inicia en Alemania, y como ya habéis escuchado un poco y lo sabéis, las causas principales fueron el comercio con la fe, vender perdones a cambio de dinero, y dicho sea de paso, con ellas, con esta venta de indulgencias en los pueblos, en las ciudades, en las aldeas, exprimiendo a los pobres de ese tiempo, con ellas se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Y ante esta práctica, Lutero se opuso cuando visitó, él, por mandato de sus líderes, ir a Roma. En una encomienda descubrió toda la opulencia de la basílica, de las construcciones, de ese emporio, digamos, religioso, y allí él firmemente lo manifestó con 95 frases que se conocen como 95 tesis, que las puso en la puerta de Wittenberg, un pueblo en Alemania, y allí en latín, para que quienes se enterasen, no era el pueblo, obviamente, sino los líderes. Y ahí empezó ese gran movimiento por la corrupción del clero, por disputas políticas, por etcétera, y lo que ya hemos mencionado. Ante el desconocimiento del pueblo, de los cristianos, porque no conocían la palabra no podía ser leída porque ni siquiera existía en las lenguas vernáculas, en las lenguas de las ciudades, de los pueblos, de los países donde estaba ya difundido el cristianismo. Y este movimiento, ya lo he dicho, vuelve a los originales, y tenemos figuras destacadas que podemos recordar hoy, como Juan Calvino, como también mujeres, Ulrico Zwinglio, como Catarina Bómbora, como Idelette de Bourbon, y el rey Enrique VIII de Inglaterra, que también ahí surge un movimiento, la Iglesia Anglicana, porque se separó también él de la Iglesia occidental con sede en Roma. Vinieron controversias, vino la Contrarreforma, vino un tiempo difícil para este nuevo movimiento, pero también junto con ello vino bendición, mayor alfabetización en los países que no hubo oposición, como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Suiza, y la invención de la imprenta también, como sabéis, ayudó mucho, fue crucial para la difusión, los escritos de Martín Lutero y luego de los demás reformadores que le siguieron. La educación se hizo democrática y se sentaron las bases de un pensamiento, pues así, con una moral, con una ética cristiana, y en cada iglesia, en cada capilla, también se procuraba que hubiera una escuela para alfabetizar, porque se decía, ¿cómo vas a conocer a Dios si no conoces la Biblia? Se empezó a escribir la Biblia en las lenguas de los pueblos, y Martín Lutero, de hecho, fue el que escribió el alemán, que era una lengua hablada, y así los demás idiomas, en los demás idiomas pues se empezó a difundir la palabra, a conocer, a descubrir estas verdades de Dios. Ginebra fue un sitio de mayor, digamos, difusión de este nuevo movimiento, porque allí estaba fuera del alcance de Roma, del Vaticano. Y bueno, para no alargarme más, tenemos así pues un tiempo, cambios, un tiempo en este siglo XVI,
conocimiento del cristiano que conoce la palabra, que se alimenta de ella, que está en comunión con Dios. Dice Romanos 1:17, el que ya hemos citado, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Las buenas noticias, el Evangelio inicia por esa fe que es puesta bajo conocimiento, como dijo Calvino. Tenéis por desafío en la vida conocer a Dios, pero también conocer al ser humano, a vosotros mismos. Y en la palabra está todo. Hoy, como diría el escritor sagrado en 1 Corintios 15:57, podemos decir: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios. Y para el caso España no fue fácil. En 1558, sabéis que ya había llegado el movimiento reformado aquí, pero fue un movimiento callado. Pero gracias a Dios podemos dar hoy, porque tenemos acceso libre a la palabra, a Dios, a la comunión con Dios, a la comunión como iglesia. Y hoy nos resta también lo que dice el verso 58 de 1 Corintios 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estemos firmes, sigamos constantes, creciendo en la fe, en la obra, en la acción, porque el Señor va adelante y porque seguimos trabajando para que su reino llegue, se siga expandiendo, su reino de paz, de amor, de justicia. El Señor nos siga ayudando y gracias a Dios por este movimiento. Amén. Estar aquí en torno a un libro que os hemos anunciado, una carta de amor, romance epistolar en tiempos de dictadura. Está aquí, decía la bendición, porque no solo tenemos ejemplares, sino a la autora misma. Y bueno, ya te dimos la bienvenida, pues de nuevo decirte que una alegría que estés aquí. Y voy a mencionar, bueno, de lo que ella es para que la conozcáis. Un poco de su currículum de vida. Alicia Martínez Martínez nació en Sevilla, es bióloga de profesión y comienza desde muy joven a dedicarse a la pintura. Más tarde se adentró en la poesía, la narración, el ensayo y la escritura de artículos de reflexión. Desarrolla en ocasiones un trabajo de expresión conjunta de pintura y poesía. Ha publicado poemarios como El brotar de la luz, Todas las nubes arden, La palabra blanca, Lejanía y Poemas que jamás nacieron. Este último junto a Rafael Redondo, y también ha participado en varias antologías poéticas. En 2024 recibió el tercer premio de poesía Poetonia del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia por el poemario Todas las fronteras duelen, y que publicó en 2025, este año, en la Diputación de Cáceres. También publicó los ensayos Enseñanzas del silencio de Moratiel y La aventura de la conciencia. Diálogos entre ciencia, pensamiento y espiritualidad en 2019, y con este ensayo obtuvo el primer premio de divulgación científica Carlos Zapata, otorgado por la Fundación Humanismo y Ciencia 2021 Madrid. Es traductora del poeta francés Christian, publicándose 11 traducciones suyas en Gallo de Oro y en Pretextos, y ha promovido y coordinado desde 2016 a 2022
iniciativa Poesía y Salud. Y así ha impulsado talleres de creación poética en el ámbito hospitalario. Fijaos qué bonito. Bueno, pues yo voy a intentar ser breve, Alicia, porque este libro da para mucho, presentaros para motivaros a leer el libro. Y diría de inicio, ¿cuántas cosas nos puede enseñar el amor? El amor epistolar en este caso, porque son cartas, y Alicia nos va a llevar a ser espectadores de un amor singular, de una pareja, y así con su narrativa amena, que ya se nota que tiene vena de poeta, nos va a ir llevando y nos lleva no solo a sentimientos, emociones, desde ese mundo de la escritura bella, la prosa, la poesía, en perspectiva estética, sino también que es una hermeneuta literaria. También nos lleva con un espíritu crítico al revisar la historia, y también vamos a encontrar en el libro esa evidencia que es una mujer de fe, que tiene también acervo bíblico y hasta hace exégesis. Sus expresiones pues transmiten un significado profundo y evocador de esos tiempos en lo que a sus padres les tocó vivir. Es España de los años 50, y que al formar parte de una comunidad, de los dos, una comunidad cristiana protestante con sus luchas también, con la dificultad de ser protestantes, allí ellos, sin embargo, vivían su fe de una manera pues esperanzadora, alegre, sus valores bien arraigados y orientados en la fe de Cristo y en la palabra, donde la ética nos evidencian va más allá de la moral cristiana impuesta, esa moral oficial del nacionalcatolicismo, donde primaba la vigilancia y el castigo. Ese amor transparente, sincero, venido también de Dios, lo vamos a encontrar allí. Y es también una manera de encontrarse humana, muy más libre, digamos, que el pensamiento de la época, pero está ahí siempre Dios en sus vidas, y Dios es el que reconocen que ha propiciado ese encuentro, porque los dos eran de una comunidad, él de Sevilla y ella de Logroño, al norte, pero dicen esto es de Dios que nos encontrásemos, porque, bueno, ya no voy a contar más, porque creo que estoy... Bueno, yo leyendo me recordaba un reality show que existe hoy de Love is Blind, de El amor es ciego, y que está como de moda. Esta forma de encontrarse y de buscarse como ciertas ciegas en cabinas, donde se procura que hoy día, pese a todo lo que se vive del cuerpo y del culto al cuerpo y darle importancia más a la vista, se pretende que se vaya, que se encuentre una conexión emocional, eso sin conocerse. Y algo así me recordaron el libro. Pero lo triste es que en estos reality shows de 20 parejas encuentran 5, y al final ni siquiera uno. En varios países ni siquiera. Al final separados, al final intentándolo. Dictadura, perdón, de estos años 50. Viven represión, se vive en el espacio protestante. Ya lo he dicho, sin embargo está ahí la fe de por medio que a las comunidades de esta época les mantenía fieles, y en medio de sus situaciones reducidas de vida, en medio de tanta situación de represión, ellos se gozan en Dios y ellos crecen en Dios. Menciona también la Biblia como ese valor identitario en su familia, y esa fuerza que siempre, y esa luz que se muestra allí, que va más allá de las circunstancias. También menciona sus años de niñez
en la comunidad protestante de Sevilla, el asistir y el tener escuela dominical. Bueno, pues decir, Alicia, que se evidencia también tu valentía a reanudar un poco tu vida, la vida de tus padres, y a la vez también es un testimonio. Aquí vamos a encontrar también testimonios que ella da de esa fe protestante, y eso es mucho de agradecer, porque sin duda que este libro llega a círculos fuera de la fe, ¿no? De entorno, y allí está esa lucecita. Eso tiene un valor muy entrañable y lo agradecemos mucho, Alicia. Y pues nada, ahora te dejamos tiempo a ti para que tú nos sigas contando y dando tu perspectiva de por qué también lo que te llevó a escribir. Bueno. Muchas gracias a Eva, a la Iglesia de Granada y a todos vosotros por estar aquí. Para mí es una gran satisfacción, la verdad, porque cuando yo vengo aquí los traigo a ellos, a mis padres, ¿no? Los traigo porque están en mí, ¿no? Entonces yo sé que ellos, bueno, estarían felices, ¿no? O lo están, porque están aquí. Y bueno, ellos en realidad, este libro es posible y su relación, porque precisamente por la fe, ¿no? Porque se encontraron a través de un amigo que le habló a uno del otro y por ahí empezó todo, ¿no? Este libro está basado en la correspondencia amorosa de ellos entre los años 52 y 55. Ellos se conocieron por carta, porque les hablaron, pero la primera vez que ellos estuvieron en contacto fue a través de la correspondencia. Se conocieron por carta, se enamoraron por carta y solo dejaron de escribirse como una semana antes de casarse, que fue una relación epistolar, cosa que ya, bueno, algo que ha desaparecido un poco, ¿no? Pero entonces tenía mucha importancia el tema de la correspondencia, ¿no? Ellos guardaron las cartas con mucho celo toda su vida y es por eso por lo que yo después pude leerlas y pude trabajar con ellas. Y de alguna manera el esqueleto del libro es las cosas de las que ellos se hablaban en las cartas. Y después lo que hice fue irme a estudios de la época y bueno, complementar un poco, ponerlas en contexto, diríamos, ¿no? del tiempo que vivieron, ¿no? También quiero decir que el libro es una carta de amor, por eso se llama así, tiene ese título, ¿no? Una carta de amor que yo le escribo a ellos. Dice el poeta este que yo traduzco, Cristian Bobán, tú no estás, se lo dice a otro escritor, pero dice, tú no estás muerto porque yo te escribo. De alguna manera, bueno, yo mi experiencia con lo que pasa después de la muerte, pues también es un testimonio, ¿no? Y lo tengo que dar, ¿no? De esa presencia en el corazón viva, y ahí están, aquí están conmigo y han estado todo el tiempo que he hecho este libro, y en estas presentaciones pues la verdad que para mí está siendo un gozo muy grande, ¿no? Hacer este camino con ellos después de la muerte, ¿no? Porque hay vida para mí, después de la muerte. Entonces, pues como digo, es una carta de amor y una carta sincera de amor, ¿no? Entonces ahí empiezo a contarles cosas de cómo es mi vida ahora, de lo que he aprendido, ¿no? En el tiempo en que ya no he podido compartirlo con ellos, ¿no? Entonces de alguna manera pues les cuento, por eso también es un poco autobiográfica, ¿no? Bueno, esa forma que yo vivo la espiritualidad, pues yo la expreso ahí, porque a ellos pues no, hay cosas que no les conté. Entonces, bueno, pues es un poco el tono de este libro, ¿no? Está escrito como una carta de amor hacia ella, dirigido a ellos, y bueno, pues también hay algunas respuestas, ¿no? En lo que yo voy sintiendo ahora, ¿no? Quería deciros cómo comienza, ¿no? Queridos padres, no hay hechos destacados en vuestras biografías, y eso es lo más asombroso, cuando ahí, en esa vida monótona, banal, con los afanes habituales de casarse, tener hijos, prosperar en el trabajo, administrar una casa, cuidar de los padres, en esa letanía de días, de frustraciones, de pequeñas alegrías, aparece un sol radiante que eclipsa cualquier acontecimiento importante, entre comillas, importante, que podamos vivir.
quiero contar a través de vuestras cartas el milagro que habita en lo sencillo, en las cosas menos extraordinarias de la vida. Eso es lo que yo he ido buscando en esta correspondencia también, ¿no? Esas pequeñas cosas, ¿no? Que como van un poco a lo esencial que hay en cada uno de nosotros, de alguna manera se universaliza y por eso puede llegar a todos, ¿no? Porque está en ellos, pero también está en nosotros, ¿no? Y también quise escribirlas escribir el libro porque son testigos de una época y creo que es muy importante, ¿no? Ya que está ahí, es un tesoro, ¿no? De alguna manera nos está contando qué pasó, cómo se vivía y muchas cosas que tenemos que tener presente ahora para no equivocarnos, a lo mejor en las cosas que podríamos equivocarnos si no conociéramos nuestra historia, ¿no? Entonces ese es un poco el motivo por el que lo escribí. Bueno, el comienzo de ello tuvo lugar en el otoño del año 52, hace 73 años ahora, ¿no? En un país que se recuperaba aún de una terrible guerra y en la primera etapa de la dictadura franquista, ¿no? Dos jóvenes protestantes en medio del nacionalcatolicismo no lo tenían nada fácil, como lo comprenderé yo, como lo viví, ¿no? Que viví aquella época, ¿no? El principio de su relación fue una carta, una tímida y curiosa carta de un chico de 25 años que participaba en una comunidad floreciente protestante aquí en Sevilla y que se dirigía a una chica un poquito mayor que él que trabajaba en Logroño en la misma empresa, porque también los dos trabajaban en Telefónica y que profesaban la misma fe, ¿no? Esas son las cosas que le unieron, ¿no? Mi padre en esa primera carta le decía: es posible que sienta alguna sorpresa cuando lea mi nombre y dirección y vea que le son totalmente desconocidos. Así comienza, ¿no? Antes de eso no había nada y después todo el mundo de alguna manera se encuentra, ¿no? Un universo del que proviene su amor y del que provengo yo también, ¿no? Me parece como que todo surge de la nada, ¿no? O por lo menos a mí me inspira eso, ¿no? Que todo es comienzo de alguna manera, ¿no? Y las cartas están llenas de primeras veces, o sea, lo estrenaban todo, estrenaron el amor porque no lo habían conocido antes, estrenaban el primer beso, era todo resurrección, todo por comenzar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te he dedicado un capítulo a eso, ¿no? A las primeras veces que ellos vivieron, ¿no? Después de esta primera carta se sucedieron 318 más, que es el material de trabajo con el que yo he construido este libro, ¿no? Y que son un fiel reflejo, como digo, de esos años en España, ¿no? Por muy brevemente situarlo en el contexto político y social de aquel momento, en las cartas es curioso que no hay ni una sola referencia al acontecer político, porque no se hablaba de política entonces, ¿no? La política no se mencionaba siquiera, ¿no? En ese momento se dejaba atrás ya las dificultades de la posguerra, pero seguíamos en una situación de aislamiento internacional, ¿no? La oposición al régimen franquista estaba totalmente en el ostracismo, no existía tampoco. No existía, quiero decir que no podía salir, no podía emerger, ¿no? La situación internacional en aquel momento, en aquellos años, se firmaron unos acuerdos ejecutivos con los Estados Unidos que fueron importantes, de un carácter antimilitarista y anticomunista, ¿no? Era un poco el perfil que tenían. Y también Franco obtuvo esos años el beneplácito de la Santa Sede con lo que llamaron el Concordato. España ingresó en las Naciones Unidas en el año 55 y será un poco el marco internacional. En cuanto a situación económica, empezaron a desaparecer las cartillas de racionamiento, que fue en la época de la guerra, y empezó a liberalizarse un poco la economía. La situación de la mujer en el trabajo, pues se decretó un fuero de trabajo en el año 38 que establece lo siguiente: el Estado liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica. ¿Y qué significó eso? Que la mujer cuando se casaba tenía que irse a casa. Mi madre lo vivió, mi madre trabajaba y cuando se casó, pues tuvo que dejar de trabajar. De hecho, después, a muchos años, a todas esas mujeres les dieron una pequeña pensión, muy pequeña, por el hecho de haber sido obligadas a dejar de trabajar. Ese era nuestro punto de partida. El divorcio que había sido establecido en el 32
pues se derogó en cuanto terminó la guerra por el año 39. En cuanto a la moralidad, había una cruzada purificadora, que le llamaban, y bueno, pues se promovían las denuncias de todo tipo de comportamiento que se consideraba amoral, ¿no? Además se ligaba el comportamiento moral con la disidencia política, de manera que todo eran personas no deseables, cualquiera que se salía de la moral oficial, ¿no? Había un adoctrinamiento moral por parte de la Iglesia Católica, las instituciones educativas y la sección femenina, que la recordaréis, habéis oído hablar de ella, ¿no? Y había productos culturales que estaban censurados, ¿no? Como la radio, la copla, el teatro, la cultura en general, ¿no? Y también comienza en el año 54 con la ley de reforma de vagos y maleantes la represión de la homosexualidad, ¿no? Que tanto daño causó a tanta gente. En cuanto a... Yo hay un capítulo que dedico a la fe de mis padres, que lo he titulado Un Dios a la intemperie, porque así como mi padre sí tenía una iglesia, en Condenegro, en Sevilla, en Logroño no había iglesia, ¿no? Ahora vemos un poco por qué, pero ellos se reunían en casas particulares, entonces por eso lo he puesto Un Dios a la intemperie, porque no tenían un lugar, ¿no? La Iglesia Evangélica se establece en España en 1869. Además de iglesias, trajeron imprentas, hospitales y escuelas, ¿no? Pero con la guerra y con el inicio del franquismo se cierran todas las iglesias protestantes, se convierten muchas de ellas en almacenes, y solo alguna que se puso bajo el cobijo o la tutela del consulado suizo pudieron seguir practicando el culto, ¿no? Hubo asesinatos de profesoras de esas escuelas, de pastores, muchos de ellos tuvieron que irse al exilio. Esa es la situación que se vivía, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera en la persecución religiosa entraban todas las confesiones que no fueran la católica, ¿no? Los protestantes, los judíos, ahí estaban metidos también los masones, los comunistas, o sea, era todo un mismo bloque, ¿no? La consigna del régimen era una religión, una nación, un partido y una ideología, ¿no? Entonces, todo lo que se saliera de eso era perseguido, ¿no? Los protestantes eran considerados extranjeros, ¿no? De hecho, hay pintadas que yo tengo en fotografías que dicen iros a Inglaterra, ¿no? Entonces, eso era uno de los tópicos, ¿no? Que era una religión extranjera para extranjeros, ¿no? De hecho, yo misma desde los años 70, los 80, incluso hace poco, cuando yo decía que mis padres eran protestantes, la gente siempre me ha preguntado, pero ¿eran extranjeros? Pero eso todavía, o sea que no es una cosa. El protestantismo no se conoce. No se conoce. A mí siempre que lo he dicho me han hecho 1.000.000 de preguntas porque la gente no sabe. No se conoce porque no se ha querido que se conociera, claro. Se preocupaban mucho de ocultarlo, ¿no? Los cultos eran clandestinos, como os decía, porque estaban prohibidos y eran en casas particulares. Eso se consideraba reuniones clandestinas, ¿no? Entonces ellos pues, lo hacían con miedo, solo podían entrar en las casas 12 personas como máximo, no podían cantar porque a los vecinos podían denunciarlo, había vigilancia de esas casas, en fin, que lo vivían. Por eso es muy de agradecer, ¿no? el hecho de que el protestantismo haya sobrevivido a esa situación y como tú decías, ¿no? que ellos y vosotros, ¿no? que hayáis conservado esa fe y casi que yo creo que ha crecido más, ¿no? Por lo menos esa es la experiencia que yo viví en mi casa, de que todo eso hacía que la fe fuera más fuerte, ¿no? y lo sostuviera ellos más, ¿no? Había dificultad para casarse, todo eso está un poco descrito en el libro, por los matrimonios civiles, ¿no? Que los jueces, algunos jueces no querían hacer esos matrimonios, entonces mis padres de hecho tuvieron que casarse en Madrid, tuvieron que buscar a un juez que quisiera acceder a casarlos, ¿no? Después era muy complicado porque mi padre se convirtió al protestantismo, entonces como seguía siendo oficialmente católico, tenía que, para poder casarse por lo civil, tenía que jurar de su fe, apostatar, ¿no?
Pero eso, por otro lado, era, o sea, de la fe católica, pero era prácticamente imposible, con lo cual les ponían en una situación muy complicada, ¿no? Otra cosa que sufrieron ellos, los dos, fue acoso laboral. En alguna carta, mi madre dice: esta señora, se refiere a su jefa en la telefónica, es monja seglar y se le ha metido en la cabeza que peca por tenerme en su centro. Ha intentado echarme y al no conseguirlo, porque yo tengo buen cuidado de cumplir con mi deber, se ha valido de todos los medios para aburrirme haciéndome la vida imposible, hasta tal punto que solicité 6 meses de excedencia para descansar de los berrinches que me llevaba a diario por su culpa, ¿no? Y después dice: no creas que soy una aurona, le dice a mi padre, ¿no? No creas que soy una aurona por no querer salir con mis compañeras, pero ahora estoy muy tranquila y si la jefa viese que iba con alguna de ellas, empezaría a meterse otra vez conmigo y no tengo ganas de sufrir ni de luchar. De alguna manera ella estaba marcada, no podía relacionarse con sus compañeras porque era perseguida en su trabajo. Mi padre también lo vivió, él estuvo trabajando en Telefónica muchísimos años, pero no ascendía porque de alguna manera estaba castigado por ser protestante. Había discriminación incluso para enterrarse después de la muerte, ¿no? Los cementerios, ellos tenían que enterrarse en terrenos no sagrados, cementerios libres que se llamaban, ¿no? Entonces ahí se enterraban a los no católicos, a los suicidas, en fin, un poco lo que consideraban gente de mala vida, ¿no? Por otro lado, las Biblias estaban prohibidas. Las publicaciones, aquí se cerraron las imprentas, la Biblia protestante no se podía publicar, salvo las que hubiera de forma clandestina. Y bueno, yo quería leeros muy poquito, porque no puedo leerlo entero, los motivos de la conversión de mi padre. Él lo explica. Mi padre se convirtió antes de conocer a mi madre, se convirtió muy joven, y él explica un poco cómo... qué es lo que le pasaba a él, porque la fe católica no le llenaba, ¿no? Él notaba siempre que le gustaba orar por su cuenta, que no satisfacía las necesidades de su alma, ¿no? De alguna manera, el catolicismo, ¿no? Y oraba con el corazón, decía él, ¿no? Y según las necesidades de su espíritu. Eso ya lo hacía cuando era católico, ¿no? Entonces, claro, cuando él encontró la fe protestante, que lo fue por casualidad que un compañero de piso le presentó a un tal Manuel Ponce, pues cuando él dijo: bueno, esto no puede ser, si esto que me está contando es lo que yo siento, ¿no? Entonces él empezó a acercarse a asistir a la iglesia. Le costó, porque claro, él estaba ahí, era una decisión difícil, ¿no? Entonces él dice la primera vez que fue a la iglesia, ¿no? Evangélica, que pastoreaba don Patricio. No sé si habéis oído hablar de un pastor. ¿Sí? ¿Lo conocéis? Patricio Gómez. Sí, fue un pastor. Todo eso está en el libro. Y una bendición de Y decía mi padre: qué familiar me resultó la oración general, qué puro su sermón, qué grata impresión ver allí tan lejana y misteriosa la Biblia, ¿no? Aquella oración que oía era la misma que yo repetía desde antaño en mi corazón, cuando tenía necesidad de Dios. El mensaje hablaba de aquellos 3 seres divinos en los cuales, como yo decía con énfasis, necesariamente había que creer y confiar, aunque se dejase a un lado papas, santos y vírgenes. Salí de allí silencioso y pensativo. Continué yendo, asistí asiduamente y comencé a leer la Biblia, el Nuevo Testamento. Comenzó una larga lucha interior, larga y trabajosa. Si quería ser consecuente, tenía de una forma manifiesta que declararlo y romper con los romanos, con todo aquello que ya encontraba anticristiano y censurable, y visiblemente aceptar el Evangelio, puesto que en mi interior ya me era querido y había sido aceptado. Al poco tiempo de esta determinación tomé la comunión. Hoy bendigo al Señor, dice él, porque ha dado luz a mi vida. Tengo el gozo de haber seguido a aquellos que oran como yo, que confían como yo, que esperan como yo quería esperar y que anteponen a Dios sobre ninguna otra cosa terrena o imperfecta. Bendigo al Señor porque al conocer el Evangelio te he conocido a ti. Entonces yo tenía como ese doble regalo,
haber conocido al Evangelio y haber conocido al amor de su vida, ¿no? Y bueno, pues quería leeros esta confesión, porque me parece muy bonito que él explique en una carta, como escribía tanto, cuáles fueron los motivos que le llevaron a esa conversión, ¿no? Me parece muy interesante. Y bueno, de la Biblia de mi abuela, que decía ella, hablo de ella en un capítulo también que se llama Una luz antigua, era de una edición de 1912 y es la versión de Cipriano de Valera, que es una versión revisada de esta que tenéis aquí, que es de Casiodoro de Reina, que proviene de los originales griegos y hebreos, ¿no? Hasta el siglo XVIII la Iglesia Católica no permitió que se realizara una traducción completa de la Biblia, la Vulgata, que se conoce como la Vulgata, que se pudiera conocer, ¿no? Bueno, no sé si sabéis que monjes del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla fueron los que bueno, pues empezaron con la hazaña esta de leer y traducir esta Biblia, ¿no? Y bueno, era un núcleo afín al protestantismo y bueno, tuvieron que sufrir la Inquisición y ellos pudieron, tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera, pudieron huir, pero muchos de los monjes estos que estuvieron en el inicio de esta Biblia, pues murieron en la Inquisición, ¿no? Mi abuela era protestante, la que tenía esta Biblia, que yo la conservo, y a mí me viene de ella, a través de mi madre, ¿no? De esa línea de la familia, a través de mi bisabuelo, le decía Eva, ¿no? En el siglo XIX mi bisabuelo era un hombre, parece ser, pues, bebedor y pendenciero, entonces pasó por una iglesia protestante, escuchó los cantos y entró. Y a partir de ese momento, bueno, pues, se convirtió y cambió y se volvió colportor. ¿Sabéis lo que es? Las personas que iban vendiendo la Biblia por las casas. Y bueno, pues desde entonces, por línea materna, me viene esa fe, ¿no? Entonces, para mí, bueno, claro que es algo profundo y que forma parte de mi vida, ¿no? Y bueno, no voy a, solo daros una pincelada de lo que era, que hay otro capítulo también que se llama Amar sin medida. En ese capítulo yo intento ver qué era para ellos el amor, porque claro, de los que más hablan en las cartas es de amor, no son cartas de amor. Entonces yo me puse a estudiar un poco qué era para ellos el amor, ¿no? Y es en realidad el perfil del amor romántico de los años 50, ¿no? Que además es curioso, pero hay muchas coincidencias con lo que decía Juan Ramón Jiménez, porque todos vivían el amor así, ¿no? Era un amor que se creía eterno, sin principio ni fin, y para el que estaban predestinados, ¿no? Ellos lo dicen con mucha insistencia en eso, ¿no? El amor se vivía como algo inmaterial y espiritual, también como un ensueño. Por ejemplo, dice Juan Ramón, porque usted, entonces se dirige a Zenobia, sin duda alguna no es de este mundo, ni yo tampoco, ¿no? Consideran que el amor les eleva, ¿no? De alguna forma, ¿no? Su amor también les parecía algo inédito y único, ¿no? Y también, y esto ya no es tan positivo, como una posesión también. El amor romántico era posesivo, había dependencia, y también en las cartas hablan ellos algo de locura, ¿no? Estoy loco y me vuelve loco tu amor, y estos tintes ya un poco de cómo se extremaba el amor, ¿no? De alguna forma. Entonces hay un capítulo que no voy a entrar mucho, porque ya vamos mal el tiempo, ¿no? Se llama Paraíso en la Tierra, en el que yo aquí no voy a hablar mucho porque estamos en otro ámbito, pero en ese capítulo yo entro a analizar un poco los problemas del amor romántico, para la mujer sobre todo. Entonces, porque mi madre, por ejemplo, empieza ese capítulo con esta frase de mi madre: las mujeres somos quizás exageradas en la ilusión que ponemos en nuestra casita, y cuando esta casita se pone además con tanto cariño y se comparte con el hombre de tus sueños, resulta ser el paraíso en la tierra. Y bueno, la mujer yo creo que ha tenido que hacer todo un recorrido y a lo mejor lo tiene que hacer todavía, para descubrir que el paraíso no está solamente en un hombre, en un matrimonio y en ocuparse de una casa y de unos hijos, ¿no? Sino que hay muchos otros terrenos donde la mujer puede encontrar su propio paraíso, ¿no? Y la mujer ha hecho una larga
caminata, ¿no? Para salir un poco de esta situación de inferioridad respecto al hombre, de dependencia. Y bueno, pues estas cartas también, y lo que yo intento es que sea un testimonio de eso, ¿no? Porque mi madre, claro, las mujeres de la generación de mi madre, cuando se han se han ido dando cuenta de eso conforme iban madurando, pero no podían ya salir de esa rueda, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellas nos han dejado ese legado de decir, bueno, yo no he podido, pero tú vuelas, ¿no? Tú vuelas hacia la libertad, ¿no? Entonces, mi madre nos insistía mucho, no busquéis novio pronto, no, era como realizaros, ¿no? Ser vosotras mismas, ¿no? Y si ellos no pudieron, lo que han querido es que nosotras, mi generación, lo hiciera, porque claro, las que vienen detrás, pues con más motivo todavía. Entonces, bueno, pues ya sabéis, ¿no? El matrimonio, dice un libro de Carmen Martín Gaite, que luego estaba franquista. Todo esto no era casualidad, toda esta situación a la que se inducía a la mujer no era solo por temas morales, ¿no? Sino que en el nuevo Estado franquista, ante la situación de precariedad de la ocupación laboral, se prefería que la mujer se apartase de los puestos de trabajo y se volcase totalmente en el matrimonio, en el hogar. De alguna manera pues se quitaba paro de encima, ¿no? En la crianza de los hijos, y a la vez reproducir dentro de la casa los patrones de obediencia que también el Estado tenía en temas políticos, ¿no? Entonces era como la familia se esforzaba un poco también a que después esos hijos que se iban a criar en ese ambiente pues también tuvieran esa sumisión también a nivel político y social, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ellos nos han dejado un legado, ¿no? Tenemos que continuar, ¿no? Y también el autoconcepto de la mujer entonces, ¿no? Es como nos puede servir, que yo creo que este libro también tiene esa función de ver en qué hemos avanzado y qué es lo que nos queda todavía por avanzar, ¿no? Y también que nos demos cuenta, ¿no? de que esa dependencia de la mujer que tenía de encontrar el príncipe azul, ¿no? Que por eso muchas mujeres dejaban sus trabajos y se lanzaban al matrimonio, que en realidad el amor, primero que tenemos que tener el amor a uno mismo, ¿no? Y hasta que la mujer no aprenda eso, siempre va a tener esa situación de dependencia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprender de esa generación, aprovechar lo que ellas pasaron y hacerlo de otra manera. Así que bueno, yo espero que si lo leéis, pues podáis encontrar ahí un poco todo esto que os comento y mucho más que no he podido decir. Así que nada, muchísimas gracias y ha sido un regalo para mí.